Hay edades en las cuales uno cree que es Superman. Y esa es la edad entre los 25 y 35 años que uno cree que todo lo puede resolver y se traga todo esto. Y probablemente no era consciente de todas estas emociones. Bienvenidos a Conexiones en Foco. Hoy damos inicio a nuestra segunda temporada, un inicio que conlleva para nosotros la oportunidad de continuar generando espacios donde abordamos temas sistémicos, sociales, empresariales, políticos, económicos, desde una mirada mucho más ampliada, desde lo transpersonal, desde un movimiento evolutivo. En esta segunda temporada queremos poner sobre la mesa un tema que posiblemente en el mundo organizacional y empresarial muy pocas veces hablamos de ello o lo conversamos o lo miramos abiertamente, y es cuando el líder se pierde, cuando el líder pierde el foco. Muchas veces vamos transitando el mundo empresarial creyendo que solo son números, resultados, procesos y alineamiento para obtener las metas y los objetivos. Sin embargo, desde el camino profesional que he recorrido los últimos 15 años como psicóloga, coach y asesora sistémica organizacional, he podido ver el lado humano de las empresas. Es poder tener la mirada terapéutica que me acompañó al inicio de mi carrera profesional, y desde esa mirada entrar a las organizaciones y comprender el entretejido humano que moviliza el crecimiento y el desarrollo organizacional. En esta ocasión nos acompaña un alto ejecutivo, y más allá de un alto ejecutivo que tiene un recorrido guiando personas, acompañando empresas y un gran recorrido sensible y humano sobre cómo también transformar y acompañar a las personas. En esta ocasión nos acompaña Eddie, costarricense, un alto directivo que ha transitado en diferentes rubros, países, México, Guatemala, Alemania, actualmente está en República Dominicana. ¿Qué tal, Eddie? ¿Cómo estás? Hola Judith, feliz de estar contigo y vivir las experiencias y compartirla a tu audiencia tan linda. Gracias a ti por formar parte de este inicio de segunda temporada, Eddie, y poder junto a nosotros, somos Desarrollos Sistémicos, y desde la plataforma de la empresa que he conformado en el tiempo, pues queremos tocar este tema, Eddie, y vamos a irnos despacio introduciéndonos en ello, pero también puede ser que vayamos rápido. Eddie, ¿qué, desde tu propia experiencia de vida, qué señales tienes tú que te llaman la atención y te dicen, hey, estoy perdiendo el foco, necesito recalibrarme, necesito hacer una pausa? Gracias Judith. Tu pregunta me hace recorrer todos estos años que he compartido con equipos, experiencias, batallas en el mercado, cambios culturales. Y tu pregunta es buena porque es el uso del autoanálisis, de la reflexión, porque muchas veces uno no se da cuenta instantáneamente que está perdiendo el foco, sino que comienzan a haber señales en tu mente, en tu cuerpo, que te dicen, en mi caso, Eddie, no estás conectado con lo que verdaderamente estamos enfrentando. Sensaciones como ansiedad, por ejemplo, se me presentan, algo que quiero resolver, pero que no sé cómo, me lleno de incertidumbre, no sé por dónde empezar, entra la sensación de inseguridad, también una falta de concentración en las conversaciones con mi equipo que me están describiendo un poco lo que está pasando afuera o parte de un equipo en una región. Y algo que aprendí que yo, precisamente bajo una crisis que viví y a cargo de un equipo muy competitivo, es que
tiendo a procrastinar cuando se me meten estas situaciones. Entonces, son 4 señales que me hacen encender luces amarillas, rojas, de que estoy perdiendo el control. Y eso me ha hecho eh, redireccionar, salirme un momento de la escena, aislarme y reconectarme con lo que está sucediendo, revisar si tengo un plan ya que me permita guiar en eso, si no lo tengo, cómo puedo desarrollarlo. Pero sobre todo, Judith, una analogía que me enseñaron en un taller de liderazgo que yo era instructor era que tenemos que ser como los cisnes. Dicen que los cisnes cuando andan en el lago, aunque tú los ves nadando muy bonito, y cuando están bajo una amenaza, sus patitas se mueven muy rápido. Entonces, reconocerse que uno es un cisne, que es un ser humano y que hay momentos que uno le ocurren esas situaciones, esas sensaciones, esas emociones, pero sobre todo transmitir al equipo serenidad y tranquilidad, aunque uno por dentro esté viviendo todas esas situaciones. Es así como logro identificarme cuando estoy perdiendo foco, control de la situación. Por ejemplo, Eddie, el llegar a esta mirada tuya de identificar claramente en qué momentos puedes perder el foco, si haces como una mirada en retrospectiva hacia atrás, ¿en qué momento de tu carrera profesional? ¿En el año 5? ¿En el año 10? No, Judith, hace un año identifiqué la pérdida del foco. ¿En qué momento consideras que fue clave para ti y introdujiste esa mirada humana de seguirte viendo a ti o a pesar de que ibas creciendo jerárquicamente, creciendo en posiciones, creciendo en éxito? ¿En qué momento fue puntual para ti decir aquí quedó muy marcado en mi persona, en mi presencia y en mi carrera profesional? Una vez leí un libro que eran las etapas del alma y hay diferentes etapas o edades en las cuales uno actúa diferente. Hay edades en las cuales uno cree que es Superman. Y esa es la edad de entre los 25 y 35 años que uno cree que todo lo puede resolver y se traga todo esto. Y probablemente no era consciente de todas estas emociones. Sin embargo, conforme uno va avanzando en el tiempo, va reconociendo que uno es es una persona, es un ser humano que tiene familia, que tiene situaciones personales por resolver, pero que también a la vez hay que dar resultados y hay una compañía que espera mucho de ti. Y es en crisis posteriores a mis 40 años, donde ya entro en una etapa de mayor madurez profesional, que me doy cuenta que, que yo no lo puedo resolver todo, que yo no soy una persona que todo lo sé, sino que debo de reconectarme, reiniciarme para poder volver mejor, más fuerte, con un liderazgo más claro para mi gente. Ok. Como me doy cuenta, después de mis 40 años y en esa década que ha pasado un poco de tiempo, de esos 40 años para hoy, ¿Hace cuánto tiempo ha pasado? ¿Hace cuánto tiempo ha pasado desde esa época? han pasado 17 años, ya hoy cuento con 57 años en esta nueva etapa. Recientemente acabo de iniciar como director general de una compañía y a veces me observo a mí mismo y veo cómo he avanzado en ver los retos, las circunstancias y es donde uno dice que también todos esos momentos complejos fueron como un crisol que me formaron y es por eso que en lo personal uso mucho la reflexión porque obtengo de esos momentos difíciles probablemente mis mayores pilares de crecimiento en mi liderazgo, que es la reflexión, es el autoconocimiento. Entonces, ha transcurrido tiempo, Judith. Ok, me imagino, Eddie, desde que
comencé a interactuar contigo en un proyecto específico de cultura organizacional, realmente poder ver tu mirada exigente, porque eres un líder exigente, que le apuntas a los números, y esa va a ser la siguiente pregunta. ¿Cómo en esa etapa de reconstrucción, donde te replanteas hasta el liderazgo, la misma forma de percibir la vida, de reconectar con el alma? Son como tres preguntas en uno. ¿Cómo se maneja la relación con la alta dirección, los socios? ¿Cómo se maneja los resultados con tus iguales, los homólogos? Y cómo el equipo, cómo lograste sostener el equipo para los resultados sin dejar de sostenerte a ti, que a veces son dos sostenimientos paralelos y nadie habla de eso en las empresas. ¿Cómo lo manejaste, esa triada? El socio que le apuesta, necesito mi rentabilidad, los homólogos que están confrontando el día a día y el equipo que está necesitando ser sostenido, pero tú también como líder necesitas ser sostenido. ¿Cómo? ¿Cómo jugaste con esas tres variables? Bueno, yo agrego, si me permites, una cuarta variable que es la familia, porque en todo esto que tú mencionas está la familia siempre. Muy bien. Y ahí donde entra todos esos momentos y cómo uno mostrarse, como, vamos a empezar con la parte más importante, que es la junta directiva, los dueños que esperan resultados de un alto ejecutivo a resolver las situaciones, a veces de una manera no tan clara, porque también ellos están resolviendo, porque también ellos son seres humanos y también están resolviendo otros problemas en otras direcciones, y es donde uno tiene que reconectarse, ponerse, ser empático con el dueño, con el socio, porque él hizo una gran inversión, tiene un proyecto y le ha depositado a uno esa confianza en que puedo apoyarlo a salir adelante. Obviamente, al llegar es hacer un diagnóstico de lo que uno tiene, de lo que uno encuentra, ser muy asertivo en la comunicación y muy claro en las expectativas, tanto de él como lo que uno puede resolver, dejar claro cuáles son los entregables que uno puede tener en las diferentes etapas del proceso, pero a la vez también es regresar y hablar con el equipo. ¿Cuáles son las expectativas? Y muchas veces le digo, he hablado con mi equipo de que a veces uno tiene que usar como un filtro de ruido, eliminar todas aquellas frecuencias altas que no agregan o que afectan la armonía en el mensaje. Y es cuando uno tiene que ser líder y volver a su equipo y transmitir ese mensaje que la alta dirección nos pidió de una manera más estratégica, más directa y, como tú decías, exigiendo los resultados, sin olvidar que también a la vez tengo que entrenar, satisfacer algunas necesidades, tengo que escuchar y también tengo que conocer hasta dónde esas personas me pueden dar lo que la alta gerencia me está pidiendo. Y como te decía, en la parte de familia, muchas veces pasa que uno se trae todas esas situaciones al hogar y muchas veces uno no comparte lo que está pasando uno por dentro para no asustar, no hacer sentir mal a la familia de que las situaciones están pasando por un reto. Entonces comienza uno a manejar muchas emociones, muchas respuestas, miradas, que probablemente mucha gente no entendió qué es lo que por dentro está sucediendo en uno. Entonces, es saber manejar cada una de las expectativas de las personas, cómo articular, pero sobre todo no perder el foco que hablábamos al principio hacia dónde tenemos que ir. Y por supuesto, donde tenemos que ir es donde los dueños de la compañía, la alta dirección, nos marcan ese rumbo para alcanzar. Pero sobre todo, cuando hay una claridad en ese rumbo, es cuando uno se mantiene más en ese foco, en esa administración de energías, de emociones, de sensaciones y de claridad en la comunicación.
Mira, mira qué interesante la conexión que estás generando, porque normalmente se enfatiza mucho la alta dirección, los dueños, los socios necesitan dar claridad para que como alto ejecutivo, como líder, tú puedas alinear al equipo. Pero mira la conexión que tú estás haciendo, la claridad que tenga este socio o este dueño del negocio y hacia dónde puede ir el negocio o debe ir el negocio, la empresa puede volverse un catalizador y una brújula en medio del proceso que un alto ejecutivo está viviendo de sus propios ruidos, temores, ansiedades, exigencias que pueden venir de diferentes frentes. Nunca había llevado la mirada directiva de los socios como un pilar fundamental en momentos de redefiniciones internas como líder. Muy interesante el planteamiento que estás haciendo. Y esa mirada, Eddie, de poder comprender el movimiento interno como líder, que muchas veces puede ser fruto de las exigencias empresariales, otras por las etapas de desarrollo, como bien decía, los cambios, la edad, el momento circunstancial en el que se encuentra el líder, duelos, separaciones, crisis familiares, y que el mismo líder, dueño, te está ayudando a encontrar como polo a tierra. ¿Cómo ha sido el rol con los homólogos, con otros altos ejecutivos? ¿Es algo de lo que se habla en tu experiencia? ¿Has contado con encontrar soporte en la reconstrucción como líder, como homólogo, o es un camino muchas veces solitario? Mira, me encanta tu pregunta porque me hace traer a mi memoria una de las experiencias más lindas que he tenido en mi vida probablemente con la persona que yo catalogo como la mejor líder con la que he trabajado. Trabajaba para una empresa regional, eh, y yo era el gerente general de una de sus subsidiarias en un país. Y estaba yo empezando en aquellas etapas que te decía de que cuando uno, pues en los 35, que uno cree que todo lo sabe, entré a una organización donde había un caos y había un liderazgo reactivo en la parte operativa. Yo formaba parte de ese equipo y no había claridad en el rumbo. No había una estrategia que permitiera alcanzar unos objetivos claros. Había una disociación en el trabajo en equipo con la parte regional. Y eso a mí me afectó mucho porque yo no estaba, para yo dejar de sentir ansiedad, incertidumbre, falta de concentración y no procrastinar, yo necesito claridad hacia dónde tenemos que ir, aunque el camino no es seguro, pero sé hasta dónde tenemos que llegar. Y estábamos en una conferencia, una videoconferencia en aquella época, y esta líder de la quien hablo me estaba observando por la cámara y estaba en otro país. Y yo estaba por dentro ansioso, incierto, inseguro, porque no había claridad para dónde íbamos. ¿Sí? Entonces, terminó la llamada, la videoconferencia. Cuando llegué a mi oficina, me dice mi asistente, te llama tu líder. Y yo sentí como un- una esperanza de que ella me iba a ayudar. Y fue ahí donde y ella me cuestiona, Eddie, tú no eres el Eddie que yo conozco, el Eddie que ha trabajado conmigo y que me ha dado resultados. Algo te pasa, algo pasa en tu mente. Entonces ahí yo aprendí primero de su liderazgo en observar a sus miembros del equipo cuando están enfocados o desenfocados. Y fue para mí probablemente uno de los momentos más importantes de mi vida donde yo reflexiono la importancia de que alguien de arriba te observe y te tienda esa mano a que tú te expreses, que le hables. Y a partir de ese momento, el negocio dio un giro extraordinario, teníamos un objetivo claro, una estrategia y logramos salir adelante en esto.
Así que el que la alta dirección venga a una claridad estratégica es sumamente importante para que no seamos, no ejerzamos un liderazgo reactivo donde al final desgastamos el equipo, lo desmotivamos, la gente comienza a renunciar, hay una frustración porque no estamos alcanzando los resultados. Todos los días es una idea diferente, todos los días es una batalla diferente. Pero sin embargo, cuando tú tienes una dirección clara y un plan claro, van a venir tormentas, van a venir cambios políticos, van a venir eh, pandemias, pero tú sabes que tienes que luchar en eso porque hay que alcanzar un objetivo y tenemos un plan para eso. Y hay un rango de acción para esos momentos de situaciones que no veíamos actuar. Entonces, definitivo, es así como tú dices, el líder tiene que dar esa claridad, esa confianza, ser empático, observar a las personas, cómo están reaccionando para poderles tender esa mano y lograr de que esa persona se reenganche en el equipo. Para mí esa ha sido una de las mejores experiencias que he tenido de una líder que he tenido y que le agradezco muchísimo. Y cuando esta líder te observó y te pregunta, ¿no eres el Eddie que conozco? ¿Qué respuesta salió de ti en ese momento? Bueno, Eddie se puso a analizar cómo fue Eddie cuando trabajó con esta persona directamente. ¿En otro contexto? ¿En otra empresa? ¿En En otro otro momento? país, ¿En otra edad? en otro país, en otra posición, y era una persona enfocada, una persona que alcanzaba los resultados, una persona que enfrentaba los retos del mercado, las situaciones con los clientes, los cambios en el equipo, pero que estaba claro a dónde había que llegar. Okay. Y cuando ella me hace la pregunta, yo sentí que toda esa estructura que ella me daba en el otro país, no la tenía con la persona que era mi líder en el país. Entonces yo le dije, no tenemos nada, estamos improvisando, estamos siendo reactivos, estamos perdidos en el mercado, estamos dando una mala imagen a los clientes. La rentabilidad de la compañía se está yendo porque estamos inventando cada día. La gente se me está desmotivando y no es una desmotivación de tristeza, sino de un alto estrés e inclusive muchos cayeron en depresiones del reto tan grande que estábamos enfrentando. Entonces, he analizado, Judith, situaciones como estas de liderazgos reactivos y he hecho un repaso, un análisis a través de mi historia. He pasado por 3 situaciones de líderes reactivos y efectivamente se presentaron las señales que te dije al principio de ansiedad, de incertidumbre, de procrastinar, de falta de concentración, pero también he vivido en 4 ocasiones un liderazgo estratégico en los cuales se podía caer el mundo, nos podía atacar la compañía más grande, pero ahí estábamos, deseosos. Lo que yo siempre hablo, lo que es el domingo en la noche. O sea, Sí. eso es para mí un termómetro. Si el domingo en la noche estoy feliz porque mañana es lunes y voy a ir a trabajar, es porque tengo una claridad y Claro. estoy ejerciendo un liderazgo estratégico. Pero cuando el domingo en la noche me siento ansioso, no me quiero ir a dormir, no estoy deseando, estoy siendo un líder reactivo o estoy al lado de otros líderes reactivos que no nos permite llegar. Fíjate que eh, sabía que no me había equivocado en elegir iniciar nuestra segunda temporada contigo, Eddie, porque en este tiempo que has estado hablando, has abordado de forma directa, aunque empezamos hablando, cuando el líder se desordena, ¿qué pasa con el equipo? ¿Quién lo sostiene? Pero en tu compartir tu experiencia, nos has dado también el perfil cuando el líder está en el centro. Me explico, y decías cómo muchas veces
cuando el líder se desordena, puede llevar a un equipo con grandes competencias a conectar con estados de duda, incertidumbre, inseguridad y de poder darle vuelta hasta sus competencias. Yo suelo compartir en mis procesos de acompañamiento a grandes ejecutivos cuando ponen sobre la mesa quejas, es que los altos ejecutivos no dan el ancho, los altos ejecutivos no dan el ancho y hay que hacer cambios, hay que despedir y traer nueva fuerza. Y yo les digo, ok, es válido si un alto ejecutivo entró a la organización con una premisa y una promesa de contribuir, pero pasado el tiempo no lo logró. Y le suelo invitar, antes de hacer el cambio, te invito a preguntarte, ¿qué pasó en la cultura interna de la compañía? ¿Qué pasó en tu modelo de liderazgo? Que este ejecutivo que brilló en otra compañía, en esta compañía no pudo alzar el vuelo. Porque creo que sin percatarnos, cuando nos quedamos atrapados en un liderazgo desorganizado, podemos fácilmente hacer dudar a los que están a mi alrededor de sus capacidades y podemos deformar las competencias de liderazgo y competencias ejecutivas de los profesionales que pusieron a nuestro cargo. Entonces, desde ahí suelo invitar, y es una invitación que es retadora que sea tomada, y es antes de hacer grandes cambios en la línea ejecutiva, revisemos la cultura, revisemos el ADN, revisemos la transmisión de los valores, revisemos el liderazgo interno. Y no estoy hablando solo de en ejecución, sino ese líder que esté centrado en su eje y que esté observando las características que tú dabas, ¿no? Un líder en su centro observa, escucha, hace pausa, se acerca a su gente y pregunta. Algo está pasando en este ejecutivo, algo está pasando en esta cadena de mando, algo está sucediendo en esta área que posiblemente no está alineada. Y desde ahí escucharte, desde tu experiencia humana ejecutiva, realmente me hace reafirmar que la mirada hoy en día, el éxito viene de tener la mirada en la persona, en la cultura y en el liderazgo, que la compañía está propiciando en estas personas y dentro de esta cultura. Entonces, desde esa experiencia de perder el centro, pero a la vez sentirte acompañado por un líder igual, recuperas el centro. Y me gustaba lo que decía, no importa la adversidad o la complejidad externa de la competencia, cuando el líder está en su centro, puede guiar y motivar a otros a superar los retos y desafíos que son reales, que viven dentro de las compañías. Eddie, ¿cómo superar los retos y desafíos reales de las compañías sin el proceso desarmar a las personas? Yo creo, Judith, que voy a retomar varias frases que hablaste para construir sobre lo que me estás preguntando. La cultura o potencia la estrategia o la mata. ¿Y qué pasa? Que en las compañías es un ecosistema de líderes. Ahí está el CEO, está el dueño de una compañía, está el líder de una función, el líder de un país, y todos somos líderes. Y tenemos el líder, llamémoslo así, el líder mayor, tiene que hacer que este equipo comience a vibrar de una manera sincronizada, un mensaje claro, una cercanía, una comunicación muy clara, una retroalimentación clara, sincera, bien preparada para transmitir el mensaje. Entonces, muchas veces lo que tú muy bien dices, trajimos un gran ejecutivo brillante y no funcionó acá. Y entonces tendemos a echarle la culpa a ese ejecutivo.
pero como tú muy bien dices, analizamos la cultura, somos una cultura de trabajo en equipo, colaborador, donde no aceptamos el chisme, donde buscamos cómo apoyar a la persona. Y ahí es donde pasa y afectamos a las personas y aparece el síndrome del impostor. Entonces la persona comienza a pensar, no, yo la verdad es que yo no soy capaz de estar en ese puesto y comienza a debilitarse su liderazgo. Y momentos de desvanecimiento se transmiten al equipo. Entonces, ¿qué he hecho? En las últimas épocas o responsables que he tenido, he entrado con mi propio modelo de inducción. Analizo y me planteo las preguntas que quiero hacerle. Comienzo a tener reuniones one-to-one, no solamente con mi equipo, sino con los directivos, con los dueños, con mis peers, a entender la cultura, a entender los retos, a entender las amenazas, hacerme un análisis más estratégico en la situación, a identificar personas claves de la organización, personas que no aportan a un buen clima organizacional para que no vaya a ser para mí algo que me vaya a descarrilar en esa función estratégica para la cual me han contratado. Y me da muy buenos resultados. Y es por eso que he podido actuar mucho más rápido y sobre todo en el caos y mantenerme en una sola línea, alineado con las expectativas y transmitirle al equipo que lo podemos lograr. Celebrar las pequeñas victorias, reforzar, transmitir las fortalezas de esa persona al resto del equipo gerencial y directivo para que sea tomado en cuenta en nuevos proyectos, que esa persona se sienta valorada, empoderada, para que dé los resultados que mi equipo necesita articular para alcanzar esos objetivos a largo plazo que la compañía ha planteado. Entonces, definitivamente es una todo es a raíz de relaciones humanas, de interconexión. El otro día escuchaba un podcast de una neuróloga española que hablaba de la mente, el estómago y el corazón. Ujú. Pero como el corazón, cuando estamos en un buen momento, entra en sintonía con la otra persona y se conectan. Y entonces el líder tiene que buscar cómo conectar el corazón primero. Y una vez que conecta el corazón, viene su mente que nos va a la estrategia, su instinto. Definitivamente el rol de un líder es nos hace trabajar cada día, ser cada día más humanos. Y no es fácil porque cometemos errores, no somos perfectos, pero estar en esa constante evolución permite realinearse en el rumbo que el equipo lo quiere. Sí, fíjate que eh, mencionas eh, pistas fundamentales y a ver si puedo dar una vuelta rápida que nos permita ir como encontrando un camino de pistas, luces para quienes nos escuchan y que nos deje también a nosotros resonando, a ti, a mí, nos deje haciendo conexiones profundas con nosotros mismos, ¿no? Y efectivamente, fíjate, cada una de las personas, no importa el nivel jerárquico, cada líder que en este momento estamos hablando de niveles ejecutivos, de liderazgo que logra los objetivos organizacionales, traemos una historia personal y todos llevamos latentemente o dormido el síndrome del impostor, de una u otra manera, porque de una u otra forma, en la infancia, en la escuela o en la universidad, nos hicieron dudar de nuestras capacidades. Y va a depender un poco de la edad, ¿no? Las nuevas generaciones han nacido acompañado un poco de nuevos términos a su alcance. La psicología, la neurociencia, la tecnología les permite ese tipo de comprensión y acceso de ayuda. Pero las generaciones atrás, 20 años, 30 años atrás, la psicología no era una herramienta como principal de guía, ¿verdad? Y de brújula. Entonces, todos llevamos dentro de nosotros una cicatriz
de algún veneno inyectado, inténtalo, pero... y eso, si yo no me doy cuenta, la identifico, la trabajo unido a heridas de abandono de nuestra infancia, cuando un alto líder, una alta dirección utiliza términos en su comunicación o la cultura misma sostiene conversaciones que despierten ese inténtalo pero fracasa, sin darse cuenta está activando líderes de el impostor interno que vamos dentro. Y grandes talentos están desconectándose de sí mismos. Y eso creo que es responsabilidad social empresarial. Más allá de construir puentes, escuelas, que está bien, también es construir puentes humanos que permitan a las personas dentro de las organizaciones que enfrentan grandes retos financieros, económicos, y que las empresas están sosteniendo la economía de nuestros países. Y esas empresas son sostenidas por humanos, por personas. Entonces, muy interesante lo que habla de el poder darnos cuenta cómo la cultura organizacional puede despertar esa herida, ese niño herido que va a ir dudando de sus capacidades y que ha hecho grandes esfuerzos con formación, con procesos individuales de creer en su propio potencial. Y unido a esto que habla de la resonancia cardíaca, y es real, la neurociencia lo ha encontrado, cuando dos personas a 20 metros de distancia estamos, un grupo de personas, los corazones son motores energéticos. Y efectivamente, 20 metros de distancia, si supiéramos lo que la resonancia cardíaca está causando en una reunión ejecutiva, por ejemplo, y la calidad de los pensamientos en esa reunión ejecutiva, nos asombraríamos del recurso que tenemos en nuestras manos y que muchas veces desaprovechamos. Y es el crear conexiones humanas desde nuestra propia génesis del corazón, la coherencia de conectar con la vibración de los latidos. Entonces, desde ahí ves que es interesante el poder mirar el liderazgo ejecutivo desde el liderazgo del corazón, el liderazgo del alma, que es un elemento que tú has puesto sobre la mesa en estos minutos de este encuentro. La pregunta sería, Eddie, ¿cuál es el mayor reto entonces del líder actual cuando estos temas ni salen en las mesas de negociación? Pese a que la negociación cada vez se está fundamentando más en la mirada humana, en la comprensión de la psicología humana. ¿Cuáles son los retos y desafíos del líder hoy, donde en la mesa de negociación no está saliendo siempre lo humano? Yo, algo que también he vivido y la experiencia me ha llevado es cuando estoy en esos momentos en que esa vibración no se está dando, esa conexión con la organización no ha llegado al punto que se necesita para los resultados. eh, a veces me aparto un poco y comienzo pues a leer un poco más sobre temas que me permitan entender las situaciones. Para mí la parte espiritual tiene un valor muy alto y me conecto con lo espiritual. Leo sobre grandes líderes, salgo a caminar, busco cómo entender, reflexionar. Y también uno a veces entra en esa sintonía, en esa vibra también, y uno dice, después de uno dice, pero ¿qué hice? ¿Por qué dejé que esa frecuencia que estaba ahí me atrapara y me llevara hacia allá y me porté igual que el resto de la organización? Creo que la reflexión es muy importante, Judith. La reflexión, el reconocer que no debía haber actuado de esa forma, que tengo que cambiar. ¿Cómo puedo yo apoyar a esa persona que no está en frecuencia también y que está probablemente afectando el resto de la organización? ¿Cómo llamarlo aparte? ¿Cómo darle retroalimentación genuina, auténtica, con el interés de que haya un cambio entre todos y que podamos salir adelante? Ese acercamiento es importante, salirse un momento, reflexionar cómo estoy yo. Primero tengo que hacerme cargo. Es como cuando
siempre hablamos de cuando hay una emergencia en un avión. Sí. Si hay una despresurización, primero tengo que ponerme yo una máscara para ayudar a los demás. Y en este caso es igual. Primero yo tengo que darme mi autoanálisis, mi reforzamiento para salir a ayudar al otro. Y no importa la posición, si es un peer, si es un reporte directo mío, si es un alto ejecutivo, decírselo es muy importante y porque también esa es la función de uno. Uno no puede llegar a decir, bueno, es que se espera que de él desde arriba todo lo sepa. No, porque lo que hablamos al principio, son seres humanos y también tienen ese niño herido también, tienen su propio problema del síndrome del impostor, tienen sus problemas familiares y probablemente necesita que alguien se le acerque. Y a veces yo siempre he dicho, Judith, entre más alto esté uno en la organización, más solo te vas quedando. Entonces ahí la importancia de buscar un coach, un mentor, eso es sumamente importante para expresar, para que alguien lo escuche a uno, porque muchas veces uno no puede llegar a nuestra casa a hablar de esos problemas, porque van a tomar partido en uno y van a tratar como de defenderlo a uno y Claro, probablemente uno necesita un golpe de que de la alguien puede realidad. estar haciendo algo malo, por supuesto. Yo no soy el mejor, tengo mis errores, o sea, tengo mis momentos en que me salgo de frecuencia. Ujú. Exacto, es como, fíjate que has dicho dos palabras que quiero unir, y con esto vamos a ir encontrando un camino de cierre a nuestro primer capítulo de nuestra segunda temporada. Y es, pierdo la frecuencia y si me doy cuenta, me hago cargo de mi pérdida de frecuencia. Uno, creo que los grandes retos y desafíos que tenemos en la mesa de liderazgo ejecutiva, de negociación, en las mesas de trabajo dentro de las empresas, es que nos cuesta hacernos cargo y creemos que posiblemente el problema está afuera y efectivamente, pero a lo mejor primero yo entro, decía, observo, me salgo, hago una pausa, polo a tierra, camino, hago ejercicio, pero en esa conexión conmigo de pausa, miro cuál es mi parte, qué parte de mis heridas, de mis temas aún no resueltos, de los temas que todavía no he llevado al one-to-one, al coach, me están doliendo en este momento y la cultura las está despertando. Entonces, si yo me hago de mi parte, tú dices, hey, recalibro y me vuelvo a mi frecuencia, desde ese volver a la frecuencia va a ser mucho más fácil mirar hacia adentro de la organización con una mirada más sutil para impulsar e invitar hacia las transformaciones humanas, porque efectivamente el cambio, yo soy de las que digo, Eddie, el cambio es un proceso de adentro hacia afuera. Y sí, efectivamente las culturas nos impactan y nos golpean y lo de afuera llega hacia adentro, pero calibrar es un proceso de adentro hacia afuera. Y esa es una tarea primordial que tú has dicho entre recomendaciones sutiles, ¿no? El buscar un apoyo, el ser escuchado y con golpes de realidad para poder ver más allá, el poder trabajarse en uno mismo desde lo mental, desde lo espiritual, desde lo profesional, como el ser integrado, ¿no? Va a facilitar esos procesos de recalibramiento o de reconectar con nuestra vibración propia, porque es que cada persona en las empresas tiene una vibración. ¿Cómo hacemos que estas vibraciones estén como una melodía funcionando? Voy terminando con esta pregunta, Eddie. Cada persona tiene una vibración. ¿Cómo, como altos líderes ejecutivos, como personas que hemos subido en la escalera, no por ser mejores, sino porque hemos tenido oportunidades para hacerlo o hemos destacado, podemos, sin perder mi vibración, ayudar a los demás a conectar con su vibración para que el negocio tenga continuidad en el tiempo? Yo también una de las crisis que he tenido, digamos, de descarrilamiento y que me estaba costando volver a los rieles,
aprendí que, me di cuenta, mejor dicho, que no era asertivo. No sabía decir las cosas. También, al no saber decir las cosas, me quedaba callado. Y eso hacía que mi vibración estuviera alterada. Acudí a un coach que me hizo entender de que no era asertivo. Y hoy todavía no me creo una persona 100% asertiva. Siempre recapacito, me evalúo cómo dije las cosas. Pero es sumamente importante que me permita a mí dar una retroalimentación a la persona, como dije anteriormente, auténtica, sincera, con deseo de que esa persona la aproveche para sincronizarse. Y lo he hecho. Yo soy una persona que siempre doy retroalimentación. Observo mucho a las personas, siento esas vibraciones y, y se lo digo a la persona después. Y de una manera, como te digo, auténtica, sincera, transparente, porque forma parte de la organización y lo necesitamos. Entonces creo que es practicar esa comunicación asertiva, ese dar y recibir la alimentación con ejemplos claros, precisos, no anecdótico, y vas construyendo una cultura más sana, más directa. Pero como te dije, uno lo va aprendiendo a través del tiempo. Hoy con los medios que tenemos es mucho más fácil, tiene más acceso a información. Por ejemplo, esta plataforma tuya que va a llegar a muchos líderes que se van a beneficiar de nuestras experiencias, que igual nos costaron un poco de canas, de situaciones, muchas noches sin dormir por Sí, ansiedad, sí, sí. pero es compartirlos para que ellos no pasen por esas situaciones, o si pasan, sepan que hay herramientas y que sepan que se puede salir adelante. Ok. Eso es lo importante. Muy, pues te agradezco, Eddie, tu mirada, tu compartir de la experiencia. Sobre todo, le agrego a lo último que dijiste, es comprender de no tenerle miedo a los procesos de reconstrucción que vamos viviendo humanamente y como líderes. El poder comprender que cuando las dudas, las inseguridades o la necesidad de reconectar porque perdimos el foco, más allá de mirarlo como un tema tabú, creo que es importante darnos cuenta que lo vivimos todo, lo afrontamos mucho, pero casi no se habla dentro de las organizaciones. Y el poder darle voz con tu compañía en estos minutos a un tema del que casi no hablamos, cuando el líder pierde el foco, representa hoy para mí como asesora y como profesional del área de la psicología una oportunidad única de llegar a la vida de muchos profesionales. No importa su rango jerárquico, aquel que hoy está en una posición de coordinación puede ser en 10 años el líder de la compañía que hoy estás tú dirigiendo, y el poder decir lo importante que nos demos la oportunidad de humanizar nuestros propios procesos profesionales y vernos más allá de un rol ejecutivo. Así que, Eddie, muchas gracias por tu aporte, por tu acompañamiento en este proceso y por formar parte de Conexiones en Foco. Y les agradecemos a ustedes por acompañarnos una vez más en nuestro camino de conectar más humanamente, más vivo y más cálido en esos temas que muchas veces no tienen voz, pero que están ahí esperando ser escuchados. Soy Judy García, Conexiones en Foco.